Somos ese pueblo decidido a ser más grande, a ser unido, a ser de todos, a crecer y a progresar. Somos ese pueblo que hoy se une en uno solo, que se funde en un abrazo que por fin ya va a llegar. Somos muchos hombres y mujeres, somos niños, somos muchos, somos miles y millones decididos a cambiar. Somos ese fuego, somos un corazón. Reclama a la Dirección de Aduana y a la Secretaría de Estado de Agricultura que informe al país los nombres y los volúmenes de las importaciones masivas que se están realizando en estos momentos. De no atender este emplazamiento público en un plazo de 5 días, procederemos a demandar el suministro de esos datos en base a la ley de libre acceso a la información pública. Nosotros denunciamos la entrada de un cargamento de arroz a través del puerto de Arroyo Barril en Samaná. Arroz que entró precisamente cuando estamos en cosecha de arroz. Pero también está entrando un contrabando de arroz a través de la frontera de Haití. Las importaciones incontroladas y el contrabando han provocado que la fanega de arroz para los productores bajara 500 pesos. O sea, una fanega de arroz que debe costar 2.100 pesos, 150 pesos, ahora mismo está costando 1.650. Advertimos que las importaciones son manejadas por compañías fantásticas. El gobierno del PLD no se conforma con su pésima gestión, quiere rematar definitivamente el sector productivo nacional y para lograrlo estimula a los oportunistas de su entorno para que se enriquezcan a costa del pueblo y de los productores. Recordamos que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos reposa un expediente que involucra al secretario de Agricultura y a varios asistentes del presidente de la República en irregularidades relacionadas con las importaciones de avicultura. En República Dominicana contamos con 32.000 productores de arroz que siembran 1.2 millones de hectáreas en una primera etapa. Y en una segunda etapa se siembra un 70% de esa área que se siembra en la primera etapa, que corresponde a 840.000 tareas. Si sumamos la primera etapa y la segunda etapa, en República Dominicana nosotros sembramos 2.040.000 tareas. Como la productividad promedio en República Dominicana es de 4 quintales por tarea, entonces nosotros tenemos una producción de 8.16 millones de quintales en condiciones normales por año. Las estadísticas revelan que el consumo de arroz está en 98.73 libras por persona por año. Y como somos una población de 9.6 millones de habitantes, nosotros tenemos un consumo anual de 9.5 millones de quintales. Lo que quiere decir que hay un déficit entre el consumo y la producción de arroz, que asciende a 1.4 millones de quintales. Y ese déficit se suple en base a importaciones y contrabando. El Frente Agropecuario del PRD reclama al presidente de la República detener las odiosas importaciones. Eso hace mucho daño al productor nacional y al consumidor, hombres y mujeres que se dedican a poner a producir la tierra y entonces se les paga con esas importaciones. Los productores de arroz del país comenzaron su siembra con mucho entusiasmo y determinación, pensando que podrían obtener algunos beneficios adecuados por su trabajo, y nuevamente se ven burlados y traicionados por el gobierno del PLD, quienes rigen en la actualidad los destinos del país. Estos negocios están siendo manejados por testaferros y funcionarios quitados en el Palacio Nacional de la Secretaría de Estado de Agricultura, convirtiéndose esta operación en un proceso de corruptela oficial y electorera de parte de los PLDistas. Mientras el arroz criollo se está vendiendo por debajo de su costo de producción, lo que originará la quiebra total de los productores arroceros. El presidente de la República
nosotros le estamos haciendo algunos reclamos que debe de tomar en cuenta inmediatamente. Primero, parar las odiosas importaciones. Segundo, ejecutar un programa nacional agroalimentario donde se otorgue financiamiento suficiente y fresco a los productores a una tasa preferencial y se ejecute el programa de seguro agropecuario que el presidente de la República se comprometió a dar una primera partida de 500 millones de pesos y nunca ha llegado a un centavo de eso. Tercero, organizar la comercialización de los rubros agropecuarios, evitando el comercio desleal y perjudicial para los productores y los consumidores. Y cuarto, estimular la investigación. En vez de nosotros producir 4 quintales de arroz por tarea, nosotros procediendo a estimular un cambio varietal, podemos producir como producen los países asiáticos o los Estados Unidos, que están produciendo 16 quintales de arroz por tarea. Es tiempo de acciones concretas, sin mentiras politiqueras. Hay que dejar de prometer lo que nunca se cumple, desvaneciendo la esperanza de un pueblo que vive arrodillado a merced de un gobierno insensible y arrogante. La pérdida que han sufrido, ¿a cuántos millones asciende hasta el momento? Bueno, todavía no se ha podido cuantificar, pero en la zona de Nagua, de Limón de Yuna, de San Francisco Macorís, se está perdiendo cerca de un 50% del arroz que debió comercializarse. En peso. ¿Cuánto más o menos asciende? Un aproximado. Bueno, eso yo te diría que si en el arroz se maneja más de 20.000 millones de pesos, si nosotros seguimos como vamos, incluso con este sistema de que el arroz se está perdiendo en algunos lugares porque no se recibe como debe recibirse, se va a perder un 25%, o sea que eso puede originar una pérdida ascendente a unos 5.000 millones de pesos. Vale, muchas gracias. Somos ese pueblo decidido a hacer las